Elefantes no vuelan, seguramente ustedes podrán apreciarlo. Ha de ser presentado el día 30 de julio a las 7 de la noche en el Hotel San Pedro. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Ayer, a vuelo de pájaro, yendo a comprar pan, caminando por la calle y esperando, pude leer varios fragmentos del libro. Un libro agradable, un libro fácil de leer, un libro que nos ayuda a entender cómo es que, o ratifica en todo caso, algunos criterios en torno a los problemas. Y es verdad, los problemas son como pesados elefantes, son nuestras crisis. Y cuando hay demasiados elefantes, pues uno a veces no encuentra la luz y decide terminar con sus días. Yo creo que este libro podría incluso salvar muchas vidas. El autor del libro está con nosotros, es David Montalvo, y viene desde México. David, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí, feliz de la vida y te agradezco mucho la invitación, un placer. Lindo, David. ¿Cómo así te decidiste venir al Cusco? Pues ya tenía mucho tiempo pensando en hacer un viaje acá, no nada más para compartir mi mensaje con la gente, sino para cargar baterías, para cargar pilas. Normalmente tengo una gira muy extensa y muy extenuante de conferencias, de seminarios en México sobre todo, y bueno, y también en algunos países de Latinoamérica. Y yo quería darme este espacio y este tiempo, ¿no? Y desde luego que, pues, bienvenido, como tú lo sabes, gracias. Y sobre todo porque es la primera entrevista en el Perú, ¿eh? Entonces creo que es un buen inicio, un buen comienzo. Entonces esa fue la razón. ¿Es este tu primer libro? No, este es el octavo libro que tengo. Este es el octavo libro, pero realmente es el proyecto más grande y más importante. Es como quien dice, es el hijo que le tengo más cariño, aunque a todos se les quiere, pero es el proyecto más grande porque es un libro que ya ha tenido un alcance internacional, ya está en otros países, ya mucha gente, porque de hecho es una editorial española quien lo publica. Yo he leído algo del libro, pero en el internet, en Sí. cosas pequeñas, en pequeños fragmentos, en pequeñas historias, pero me pregunto, ¿por qué tomas la figura del elefante que está omnipresente a lo largo de todo el libro? Claro, lo que pasa es que yo ya tenía la metáfora, y se la compartí a la gente en mis conferencias, de qué pasaba cuando tú estabas en medio de una crisis, ¿no? O sea, más que un libro de superación personal o de autoayuda, de tú puedes ser el mejor, más que eso es una guía fácil para entender lo difícil, es saber qué hacer frente a algo que nos sobrepasa, ¿no? Algo que no sabemos por dónde voltear. Entonces yo les platicaba en mis conferencias como una breve anécdota de qué pasaría si de pronto vas en la carretera de tu vida y se te cruza algo. Al principio era algo, ¿no? Algo que se te cruza, te bloquea y pues no sabes qué hacer. Y hay diferentes reacciones. Hay gente que se detiene, hay gente que mejor se da la vuelta y se va, hay gente que se resigna, se pone a llorar. Y ya fue cambiando ese algo por un elefante. Entonces a la gente le hacía como que más clic, ¿no? También la figura mental para ir pensando y decir, bueno, claro, porque un elefante es grande, es el mamífero pues más grande sobre la tierra. Entonces el que esté un elefante ahí, pues sí me bloquea todo el paso, porque a lo mejor me puedo agachar por las patas y ver algo del camino, pero no me deja ver qué hay más allá. Y bueno, ya luego empezamos a compartir más sobre el elefante pequeños, grandes, chicos, medianos, y de ahí salió la idea de, bueno, ya no nada más que quede en una anécdota, sino crear todo un libro para compartirlo con la gente. Y luego hice yo, de hecho, un ebook, un reporte gratuito que se llamaba Detrás del Elefante, donde en breves 15 páginas lo regalé por internet, lo estuve obsequiando, y hubo mucha respuesta de la gente que me decía, bueno, David, pero ayúdame con mis elefantes, ¿no? Porque yo también tengo el elefante de una ruptura, de un divorcio, de una separación, de una crisis económica, de un despido, tengo situaciones que me sobrepasan, quiero que me ayudes, ¿no? Y de ahí sale la idea del libro. Tú lo dijiste ahora, ¿no? La idea es contribuir a las vidas, ¿no? Me alegra mucho, sí, efectivamente. Creo que puede ser un libro magnífico en tanto y en cuanto uno lo lea y además intente aprender, porque hay quienes leen por leer y hay otros que intentan resumir y extraer algo para sus vidas personales. He encontrado algunas historias, pero lamentablemente no el colofón, el final de la historia. Te pido por favor que esta mañana nos ayudes a entender. Cuando Antonio es un paciente oncológico, vio los resultados de los exámenes médicos, su vida se le hizo pedacitos. Su corazón se apachurró, no sabía hacia dónde voltear. El diagnóstico no era alentador, desesperado, increpó a Dios, tenía cáncer y le quedaban pocos meses de vida. ¿Cómo acaba esta historia? Pues esa historia acaba con el fallecimiento de Antonio, pero con una visión muy distinta de su enfermedad. Un enfoque muy diferente. Perdóname, pero si murió Antonio, entonces el libro no le sirvió de nada. Sí, no, bueno, de hecho la historia fue antes del libro, ¿no? El libro. Y fíjate, acabas de dar en el punto, ¿eh? El libro no es para no equivocarnos ni para no tener crisis. Ojo con esto. El libro es para cortar el camino entre las personas que somos ahora y las personas que queremos llegar a ser. O sea, este no es un libro, yo le digo a la gente, no es un libro para que no tengas problemas. Problemas va a haber siempre, ¿eh? Porque la vida es así. La vida no es color de rosa, podemos pintarla de rosa. De hecho, yo te cuento, algo rápido en mi vida personal, porque todo lo que yo comparto lo he vivido, lo he aplicado, lo
lo he experimentado. Esto sale también porque hace 7 años, casi ya 7 años y medio, a mi padre le da un derrame cerebral y se pone al borde de la muerte. La situación es que pierde el habla, el movimiento del lado derecho y la memoria. Llevamos así con él 7 años. Cuando le daban a lo mejor horas en la operación, que ya no iba a salir de ella, y luego 1 año de vida, ¿no? Ya llevamos 7 años de un proceso. De hecho, hay médicos estudiando el caso porque dicen que pues sí es muy raro y extraño que haya sobrevivido tanto. Claro que tiene mucho que ver el amor de mi madre y muchas otras cosas. Pero aquí lo interesante es que nosotros no sabíamos qué hacer frente a esa crisis. Y acá no quiere decir que, bueno, ya por el libro, ya por lo que yo he compartido, bueno, ya mi padre ya habla, ya camina, ya tiene memoria, pues desde luego que no, ¿no? La verdad es que no es así, pero ya hemos enfrentado de una forma diferente la situación. Hemos aprendido de las lecciones, hemos visto las bendiciones. Ya ahorita papá, en cualquier momento me llaman y me dicen que ya murió, porque ya está en una crisis muy fuerte. Ya tiene más de 1 año de no comer, no probar ni una gota de agua, porque ya está alimentado por una sonda gástrica. Eso lo estoy viviendo yo en casa, o sea, nadie me lo platica, nadie me lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, claro, acabó el sustento de la familia, la figura paterna, muchas cosas, es como tener a tu padre, y gracias a Dios, pero al mismo tiempo no está. Entonces, de ahí también sale este libro, porque yo decía, bueno, aquí no se trata de no tener problemas, sino de saber qué hacer frente a ellos. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas frente a lo que te pasa. Va por ahí, ¿no? ¿Y en qué medida el libro podría ayudarte, David, a comprender esta crisis familiar que tú tienes? Por ejemplo, acabas de poner el ejemplo. Un padre que está condenado a morir, le dieron 1 año de vida, pero está viviendo ya 6 años de vida. ¿Qué vas a hacer el día que papá se marche para la otra vida? ¿Y en qué medida este libro incide en tu comprensión de los problemas? Claro, hay un punto estratégico en el libro donde hablo de prepararte para futuras crisis. Y ese es el tema también importante. O sea, aquí hay personas que me dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo ninguna crisis ahora? ¿Qué pasa si yo estoy muy bien, mi vida es maravillosa, tengo la vida que quiero, la vida de mis sueños? Bueno, puedes prepararte tú para futuras crisis. Claro, es el tema del duelo, el tema de la despedida es todo un tema. Yo me he involucrado en temas de tanatología, me he involucrado en temas de procesos también de acompañamiento en coaching emocional. Sí. Y parte de lo que ayuda también el libro es entender que, pues, todo termina, todo se va, que en cualquier momento estamos y en cualquier momento ya no estamos. Yo le hablo mucho a la gente de disfrutar el hoy, de disfrutar el presente. Yo, por ejemplo, con papás, si me hablan ahorita y me dicen, ¿sabes qué, David? Papá ya se fue. Pues yo la verdad, claro, soy ser humano y sentiría en ese momento, pero también estoy tranquilo porque le he dicho todo lo que le he querido decir, cosa que no era igual cuando me hablan en la noche y me dicen que le acaba de dar un derrame cerebral. Ahí yo no estaba preparado, ahí yo no estaba listo. Normalmente no estamos preparados porque nos da miedo enfrentar ese tipo de momentos. Nos da miedo decir a las personas que queremos que las queremos. Nos da miedo como que hacer eso. Entonces el libro también ayuda para esa parte. Hay una historia muy triste y muy bella al mismo tiempo en el preámbulo de este libro, muy interesante, en el prólogo, pero tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Y gracias, y saludos al entrevistado. Muy brevemente lo siguiente, don Mario. No he tenido la ocasión de ver el libro ni leerlo, pero creo entenderlo, es decir, creo entender el sentido del mensaje. Y creo que es prudente también pedirle, si es que es propicio, al autor lo siguiente. Como hoy en día la juventud no tiene ganas de leer libros, le pesa la mano, le pesan los ojos, ¿por qué no hacemos algo interesante si es que a él le parece? ¿Por qué él no cuelga algunos pequeños tips de sus libros, algunos pequeños pensamientos o frases interesantes o historietas pequeñitas en Facebook, que muchos jóvenes tienen acceso en algunas otras páginas? Sí. O como mensajes de texto vía correo electrónico? Algo pequeñito, que no le cueste gran cosa, que no le quite el valor del libro, ni el mensaje del libro, pero que sí ayude a los jóvenes, entre broma y serio, a entender muchas cosas de la vida. Muy viable, querido amigo. Muchas gracias por su llamada telefónica. Y junto con esto también preguntarle a David, aquí encontrar una historia muy interesante y al mismo tiempo cruel, porque son 2 hermanos, uno de ellos que está enfermo y se muere, y el otro hermano es comunicado de ello, le dicen, oye, tu hermanito Eduardo acaba de morir. Uy, qué pena, o sea que ya no vamos a ir a Disneylandia, dice el otro. Por favor, cuéntanos el final también de esa historia. Claro, bueno, es una historia bellísima. Primero, gracias a la persona que llamó, ya lo hacemos ahora, en facebook.com/David Montalvo conferencista y en facebook.com/Los elefantes no vuelan. Ahí pueden encontrar pura información de valor gratuita.
para los jóvenes y para los adultos. Genial, y demás. Compartimos genial. muchas cosas. Eso es lo que me llegó. Sí, Eso es lo que me llegó. La historia es bellísima porque Adriana Castro de Alverde es una mujer muy reconocida en México, es una activista social muy importante. De hecho, tuvo mucha interacción con nuestro presidente anterior, Felipe Calderón, en todo el tema de donación de órganos, ¿no? A ella le sucede que a su hijo, Ale, a su pequeñito Ale, le da, bueno, lo tienen que operar de las anginas, ¿no? Para quitar las anginas, tal, y todo era una operación rutinaria, ¿no? Era una operación normal, pero cuando llegan a la casa después de la operación, que había salido bien, se complica, tiene un sangrado, y regresan al hospital, y lo que sucede es que su pequeño Ale muere, ¿no? Fallece. Y luego lo que pasa es que justo, pues tenía otros hijos, ¿no? Entonces empiezan a preguntar, tenían un viaje planeado a Orlando, tenían un viaje planeado a Florida, y los niños pequeñitos, pues sin mucha noción, ¿no? Le dicen a su mamá, oye mami, no vamos a ir ya, no va a venir Ale con nosotros a Disney, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y ya es cuando la madre le dice a su hijo, ¿no? Le dice, hijito, no, tranquilo, que Ale ya llegó a un Disney mucho más bonito que el que tú y yo vamos a ir. Pero después de esto lo interesante es que hay algo ahí, de hecho la pueden encontrar también en loselefantesnovuelan.com, ahí pueden encontrar la entrevista de Adriana con Adela Micha, una periodista muy reconocida en México, y es increíble porque ella le nace la idea de la fundación, ella crea una fundación que se llama Fundación Ale, porque cuando fallece Ale, las enfermeras del hospital, los médicos le recomiendan la donación de órganos. Ella desde luego que no tenía ni idea, ella tenía unos 30 y tantos años y no tenía ni idea de la donación de órganos, y de ahí deciden crear Fundación Ale. Actualmente ya han beneficiado a miles de personas en México, cuestión de trasplantes gratuitos de muchos órganos, y de hecho cuando hay un documental también donde sale Bárbara Mori y otros actores interpretando el caso de ese momento cuando le dicen a Adriana, y la respuesta es que justo nace Fundación Ale y le dicen, bueno, tranquilos porque Ale, con los órganos de Ale acabamos de salvar 6 vidas. Entonces, claro, yo quería que alguien escribiera algo, alguien que había habido una crisis fuerte en su vida, pero que había tomado las lecciones, las bendiciones, y había no nada más había aprendido, sino había hecho algo con eso, y ella es Adriana. Muy inspirador el relato de Adriana. Sí, amigos televidentes, pero aquí la última pregunta. Si este fuese un problema, este es mi elefante, el libro lo tenemos aquí, es rectangular, es duro, ¿cómo empiezan los problemas y cómo debo resolverlos? Claro, hay todo un manejo de tema de crisis personales, ¿no? De hecho, el libro, la idea, como te decía, no es tanto hablar sobre cómo no tener problemas, sino una gestión de crisis personales, cómo enfrentar directamente. Uno de los primeros tips que yo le puedo recomendar a la gente o que le puede servir es acercarse a su elefante. Aquí tenemos la cultura, bueno, al menos en América, ¿no? Sí, que tenemos la cultura de escapar, tenemos la cultura de que entre más me aleje, el elefante va a desaparecer. Pues no, resulta ser que el elefante aumenta de tamaño y que cuando menos lo esperas, a lo mejor dices, bueno, tuve una crisis a los 25 años, me olvido de ella, ya está, no la sano, no la curo, no reviso qué pasó, me voy, pero de pronto regresa a los 40 años, a los 45 años. Vaya, toda crisis deja una cicatriz, y deja una herida, perdón, y esa hay que cicatrizarla, hay que sanarla. Entonces, una de las cosas es acércate a tu elefante, pregúntate, ¿para qué estoy viviendo esto? Y vaya, que esto lo hemos aplicado con gente incluso viviendo en un caso de secuestro. O sea, no estoy hablando de cualquier cosa, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, pero esto aplica a lo mejor para un término de una relación de noviazgo. No, hemos hablado de gente con cáncer, hemos trabajado con gente que está en la cárcel, hemos trabajado con personas con este libro que están viviendo, como te digo, el secuestro de un familiar. En México estuvo muy fuerte ahora. Guanajuato. Sí, claro, sí, últimamente, ¿no? Entonces, pues hemos hablado de estos temas con el libro, ¿no? Y le ha ayudado a la gente. Tampoco le vamos a resolver el problema, pero sí es una forma distinta y de sobrellevarlo para vivir más ligeros, para vivir más tranquilos y para desde luego irlo manejando. Me gustó esa parte donde dices que cuando uno tiene varios elefantes, en verdad, cuando llegan los elefantes no vienen solos. Vienen en grupo, primero viene el más grande o el más pequeño y luego otro, son los problemas que nos agobian. Ustedes no han sentido, se muere el amigo, luego se muere el hermano, luego se muere otra persona, encima te echan del trabajo y además surge otro problema y además un divorcio. Es decir, ¿cómo afrontar esos 6 o 7 elefantes que de pronto en el lapso de un mes le sobrevienen a uno? Me gustó esa parte en la que dices hay que evaluar la gravedad de los problemas y hay que priorizarlos. Claro, es que hay una radiografía del elefante, ¿no? Yo les planteo todo un tema que se puede aplicar hasta consultoría. Yo lo he hecho con algunas empresas y organizaciones, con algunos temas de crisis, en donde puedes tú desmenuzar esos elefantes y decir, a ver, el elefante tiene sus partes, ¿no? Entonces, el cuerpo del elefante es la magnitud del problema, ¿no? O sea, es la magnitud no del problema de acuerdo a otro, sino de acuerdo a ti.
O sea, si tú a lo mejor te echaron del trabajo, se murió tu amigo, se murió tu hermano, bueno, es cuestión de que lo separes, porque si no, viéndolo todo junto, vamos a lo mismo. Tienes el elefante aquí enfrente, lo tienes pegado a la cara, no vas a ver las soluciones, no vas a ver lo que hay detrás del camino, que eso es lo que a veces nos inspira para salir. Entonces hay que priorizar, hay que ver la magnitud, hay que ver el tamaño, decir, bueno, ahora lo importante no es nada más el tema de mi amigo, sino también es empezar a buscar trabajo, y también es empezar a motivarme, y también es empezar a buscar otras cosas. Y luego, por ejemplo, también las orejas representan los mensajes del elefante. ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué lecciones hay? Y la trompa, que eso es maravilloso, porque la trompa, yo me he metido a investigar a los elefantes y a estudiarlos, porque no tenía ni idea, la verdad. Sirve para arrancar la rama, pero también para matar. También para matar, para cortar fruta, ¿no? O sea, sirve para muchas cosas. Entonces yo le hago la metáfora, la analogía a la gente, les digo, esas son las herramientas que tú tienes ahora. Te echaron del trabajo. O sea que el problema mismo trae sus propias herramientas. Claro que sí, por supuesto que sí. Porque tú puedes tener herramientas dentro del problema y desde ahí hay que tomarnos, ¿no? Otra, por ejemplo, las patas, ¿no? Pero oye, ¿no te parece que se necesita ser muy inteligente para descubrir que el problema trae sus propias herramientas de solución? Pues al contrario, porque precisamente el libro te lo plantea de otra manera, de una forma sencilla y práctica. Es tan fácil o tan difícil como tú lo quieras ver. Hay gente que lo hace y que me lo dice. Yo pongo a lo mejor una frase ahorita que hablaba la persona y que decía algo en Facebook y tal. Bueno, yo pongo una frase en Facebook y me dicen, bueno, David, pero es que eso es bien fácil para ti, pero para mí es imposible. Pues desde ahí hay que cambiar el lenguaje, y como comunicador lo digo también, ¿no? Hay que cambiar incluso en las crisis el lenguaje, hay que ser honestos también, hay que hablar con la verdad y hay que tener otro tipo de programación mental, ¿no? Mira, nos mandan un correo y parece que es la última pregunta. Don Mario, me olvidé preguntar dónde se va a poner a la venta y cuánto costará y por qué tan caro. ¿Y por qué tan caro, no? Como dice, ¿cuánto y por qué tan caro? Pues realmente todavía no está en librerías, ¿no? Pero eso yo también lo aplico mucho en México, pero tenemos una presentación, conferencia, pues muy personal, muy acogedora, ¿no? Y es el día ya 30 de julio, justo lo que te comentabas ahora. Y ahí voy a tener algunos libros a la venta. Realmente, en el Hotel San Pedro, sí, realmente muy pocos. Porque bueno, pues tú sabes todo este tema del sobreequipaje y todo esto desde México, pero espero regresar a una conferencia ya más grande y ya traer todo. Pero dime que vas a rebajar el precio de los libros. No, claro, sí. Bueno, ahora están en alrededor de 50 soles, ¿no? Me parece, 50 soles. Con rebaja puede ser 40. Con rebaja en una si dicen que vieron el programa puede ser 40, ¿qué te parece? Gracias, genial, ¿no? Genial, David. Sí, te agradezco, muchas gracias por venir al Cusco. Un placer. Gracias por tener esta primera entrevista con la jornada informativa. Este es un libro, amigos televidentes, que estoy seguro va a convertirse en un bestseller de Latinoamérica. Es un libro escrito con el pensamiento latinoamericano, con nuestros traumas y con nuestras grandes aspiraciones también. Los elefantes todos los tenemos. El asunto es cómo empezar a ver detrás del elefante, y es lo que muestra la figura precisamente. Ha sido un privilegio tener al autor de este libro, a David Montalvo, orador internacional, autor y conferencista internacional, primera vez aquí en el Perú y la primera entrevista en la jornada informativa. Un privilegio, David. Igualmente. Felicidades. Gracias. Muchos éxitos. Estaré el día 30 Perfecto. a las 7 de la noche. Ahí nos vemos. Un placer. Gracias. Saludos a México. Amigos televidentes, son las 7 de la mañana con 27 minutos y hablando de un gran amigo que ha estado radicando varios años en México. Me refiero a Marco Aurelio Ugarte, aunque sé que es una traición lo que voy a decir, pero lo digo con total cariño, con el gran afecto. Anoche se realizó una misa de salud por el exdocente universitario Marco Aurelio Ugarte Ochoa,